Estos meses es lo que nos va a traer lo que vamos a recoger el próximo año, ¿ok? So, si implementamos todo esto que les voy a mostrar hoy, en febrero, créanme, que van a estar cerrando full. So, propónganselo, créanselo y háganlo. Porque no hacemos nada viniendo a clase, tomando notas. Si salimos de aquí, nos vamos a la casa de Instagram y no lo implementamos. ¿Ok? Solo felicito por estar aquí. Gracias por acompañarme y bueno, empezamos. Ahí tienen unas hojitas que es el plan. Les imprimí el plan, el business plan para el 2026. Esta es una clase un poquito larga, ¿ok? Porque son muchas cosas. Este business plan es importante, ahorita lo hacemos así por encimita, pero tómense un tiempo de verdad para que lo llenen con conciencia, ¿ok? Porque les habla de lo que hicieron el 2025 y lo que quieren para el 2026 y qué es lo que vamos a implementar para poder llegar a esa meta. Yo hice estos slides como para guiarme y no brincar de un punto a otro. Ok, en el business plan tenemos primero las tres áreas del negocio que debemos enfocarnos en el 2026. What three areas of your business do you want to focus? ¿Qué significa esta pregunta? ¿En qué se quieren enfocar? ¿Se quieren enfocar en renta? ¿Se quieren enfocar en inversión? ¿Se quieren enfocar? Búsquense un nicho. No es que si solo me voy a enfocar en renta no voy a vender. O que si solo me voy a enfocar en primeros compradores no le voy a vender a un inversionista, pero tenemos ese nicho más claro y va a ser más fácil para nosotros desenvolvernos dentro de ese nicho. Por ejemplo, a mí me gusta el segundo comprador y es lo que les estaba diciendo antes de que empezara la clase. Este, tú abres mi feed de Instagram y solamente me salen cosas de, de lo que les estaba hablando ahorita, como el transferir esa nueva opción que probablemente vayamos a tener, si se llega a ese acuerdo, de poder transferir tu mortgage. So, si a mí alguien me hace una pregunta de eso, ya sé responderle. ¿Ok? Porque ese es mi nicho. Si alguien le pregunta a Melissa sobre si a un venezolano colombiano le pueden prestar dinero y cuánto es el interés, Melissa se lo va a saber. Entonces, porque su focus es inversión. Entonces, tengamos un foco. Luego, lo pueden llenar luego, más adelante, pero quiero que lo revisemos. ¿Te recomiendas como tres áreas? Pero es que tú puedes poner, por ejemplo, segundos compradores en el área de Kendall, por ejemplo. Mi área es Kendall, a mí me gusta esa zona, me la conozco. So, ¿en qué me quiero enfocar? Me quiero enfocar en vendedores, en Kendall, en segundos compradores, o sea, como nos explicó Diego, perfecto, en el nicho, subnicho, subinframundo, exacto. Exacto. Claro, porque todo tu enfoque, toda tu publicidad, todo tu contenido va a ir directo a eso. So, ya yo me hice mi business plan y entre mi business plan está hacer por lo menos un video, dos videos a la semana yo misma. Ahí tengo mi spot ya guardado para hacerlo hoy, para empezar de una vez. Porque aunque yo hago los videos con Andrea, pues no son tan constantes, porque me cuestan más dinero. En cambio, sentarme yo ahí sola y hablar de mi tema, y voy a seguir con Andreas, unos videos más globales, pero de mi nicho, ultra nicho, voy a hacerlo, por lo menos voy a sentarme una vez a la semana y hacerlo. Y me voy a enfocar en esto que les estoy diciendo yo, en mi zona y hacerle bus en mi zona para quedarme vendiendo en mi zona. Porque para mí no es lo mismo, yo soy mamá de tres, que un sábado me salga un showing a 2 millas de mi casa a que me salga un showing en Fort Lauderdale. Yo este fin de semana estuve mostrando Broward sábado con un cliente y domingo con otro cliente. Entonces yo quiero que me salgan allá, ¿me entiendes? Quiero que me salgan más allá porque los listings que he vendido este año han sido en mi área, pero me están saliendo compradores para acá y quiero para allá. No es que no les voy a vender a los de aquí, ¿no? Pero no, no. En la segunda página vemos las prácticas que nos hacen un profesional de mañana, diseñar un plan de acción que trabaje para ti. Esto es como la dieta o el ejercicio.
Si tú te pones algo muy rudo, no lo vas a hacer. ¿Me entiendes? Empieza poco a poco. Create and maintain a daily schedule. Si tú te pones a que tú voy a ganarme el año que viene $1 millón porque voy a mandar 300 correos al día, eso no va a ser sostenible. Entonces, algo que sea, que lo puedas mantener en el tiempo. Review the previous year business goal and analyze the previous year results. Estimate the number of transactions. Estimen un número. Yo el año que viene, yo tenía una meta este año muy clara, que yo iba a vender 10 propiedades. Llevo 9, me falta la última. Ayuden a vender listing, por favor. O sea, tengan ese número claro en su cabeza. Tener el número claro de lo que vas a hacer el año que viene. ¿Cuántas ventas quieres hacer? ¿Cuántos listings quieres obtener? Hay gente que le gusta más trabajar con compradores. Yo prefiero trabajar con compradores si me preguntan. Pero depende. Mucha gente prefiere trabajar con vendedores. Consistently prospect. Eso es algo que debemos tener como natural. ¿Sí me entiendo? O sea, como que prospectar no es algo de que, ok, me voy a sentar estas 2 horas a prospectar, no, prospectar es en todos lados. Prospectar es que tú estés en un CVS, porque me pasó el viernes o el jueves que me bajé en un CVS y el cajero estaba hablando con la cajera de que se tenía que mudar. O sea, de una vez saqué mi teléfono, aquí está mi tarjeta, no importa, una renta, lo que sea. Yo no me enfoqué en qué es lo que estás buscando. Tú necesitas algo que yo te puedo ofrecer. Eso es por tenerlo en la cabeza siempre. Create a monthly marketing plan. Si por ejemplo, lo del marketing plan es muy importante. Lo dijo Diego el otro día, cuánto le vas a meter al Instagram para que se te empiece a mover, todo eso, ¿no? Establecer un budget, measure and track transaction results by utilizing Sun. Ok, estamos en casi diciembre. Este año, ¿cuántos se han ganado? Revísenlo. ¿Ustedes saben revisar eso en OneSong? Okay. En la parte de ustedes, transaction, ahí te sale lo que has vendido y cuánto te has ganado. Okay. ¿Cuántas listing appointment tuviste? ¿Cuántos listings te firmaron? ¿Cuántos listings vendiste? ¿Cuántos buyer appointment tuviste? Buyer sign and buyer close. Okay. Eso es para que ustedes se puedan medir para el próximo año. ¿Cuál fue su meta de ventas? O sea, cuando ustedes crearon su plan de trabajo el año pasado, ¿cuál fue su meta y cuál fue su transaction goal? ¿Lo logré? ¿Sí o no? Por eso lo van a llenar ustedes solitos con conciencia. ¿Qué hice bien este año 2025? Lo que me salió de dónde me vino, para que lo entren en conciencia y lo puedan luego repetir. ¿Cuál fue el total income? Todavía queda un mes y medio, pero ok. ¿Cuántas transacciones cerré? ¿Cuál fue el average price? Why is your income goal important to you? What will it bring you allow to accomplish? If you do not hit this goal, who will suffer? ¿Quién va a sufrir si tú no llegas a tu meta? Ujú. ¿Qué vas a sacrificar si no llegas a tu meta? Power questions. 3 maneras que tengo de incrementar my revenue en 2026. 3 maneras de generar referrals y 3 ways to improve quality of service. Entonces, yo aquí le traigo varias cositas que yo estoy haciendo, que yo estoy implementando para tener un 2026 lleno de listings en Kendall. ¿Ok? Esto, bueno, tú lo conoces porque tú lo tienes.
Estos han, los cositos que se guindan en las puertas, los venden en Amazon. Hay miles de colores, miles de opciones, miles de, o sea, miles. Me costaba así como $18 un paquete de 100. ¿Ok? Aquí le pones tu tarjetica y esto se lo dejes estar poniendo en las puertas a tus vecinos. Yo pongo a mis hijos con las patinetas, denle pues, vayan. Y al final les doy $5 a cada uno. Quedan ellos súper contentos y mis vecinos con la tarjeta en la puerta. Este es otro que mandé a hacer. Ah, bueno, este QR code quiero que lo vean, es porque yo en mis listings, esto pues marca la diferencia cuando tú te vendes con tu vendedor. Yo en mis listings, cuando me dejan poner el sign afuera de for sale, yo mando a hacer un QR code de la propiedad. Es decir, este QR code es un sticker. So, en mi sign, yo tengo un espacio de este tamaño que cada vez que yo voy a poner un sign afuera, tiene este QR code que te lleva directo a la propiedad. Si lo abren, ya esta propiedad está vendida. ¿Ok? Ya la vendí. Pero en el momento que la gente pasa, porque ¿qué pasa? Mucha gente pasa y dice, ay, mira, están vendiendo esa casa, ¿en cuánto estará? ¿Cuántos cuartos tendrá? ¿Cómo estará por dentro? Pero no te quieren llamar porque lo que quieren es curiosear, los vecinos. Bueno, escanean el QR code y te lleva al link. ¿A qué link? A mi página web, porque yo quiero que tengan toda mi información. So, a mi página web de mi listing. So, cada vez que yo cojo un listing que me dejan poner sign afuera, yo le mando esto a la muchacha que me hace todo lo que es de impresión y ella me imprime el QR code y me lo da y yo se lo pongo al sign. Esto, mandé a hacer varios. Ya esto lo tiene el carro de mi hijo, el carro de mi esposo, el carro mío, el carro de mi hermano. Ahora estoy esperando, voy a mis sobrinos ahorita en Thanksgiving para darle $100 a cada uno para que lo pongan en su carro. Esto es simplemente para que veas cuánto vale tu propiedad. Porque como yo estoy enfocada en segundos compradores, yo quiero que ellos vean, ah, mira, ya tengo un equity, ah, mira, sí puedo comprar. Y esto te lleva a la página web, porque la página web tiene el Mortgage Calculator, tiene todos los beneficios que tiene nuestra página web. Entonces, estas son ideas que yo quiero que ustedes tomen para que las implementen y no cuestan mucho. Imprimir esto me costó, no sé, $70. Ah, esta es otra que tengo, que es la camisa, me la puse hoy para que la vean, con el QR code. La tengo de varios colores. Estas las compré en Amazon y las mandé a hacer, porque yo quiero que la gente vaya a mi página web. Esa es mi meta, que vayan, que todos lo busquen, lo hagan a través de mi página web. Yo le hago mucho, mucho énfasis a eso. Estábamos aquí. Entonces, en estas Power Question, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a introducir en su negocio para que les genere el resultado que están buscando? Aquí ya les di algunas ideas, ustedes pueden tomarlas o buscar ideas distintas, ¿no? Pero estas no son costosas. ¿Qué te hace único? How are you using that in your business? What do you need the most help with? Um, y la última página son tus goals del first quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. ¿Cuáles son tus goals y qué vas a hacer para conseguir ese goal? ¿Qué tienes que hacer por quarter? Tengo que mandar 10 emails al día. Tengo que mandar thank you notes. Tengo que mandar, recuerden que sea algo, por ejemplo, pónganse un goal al mes. Entonces, el primer lunes del mes tenemos mentoría. Ok. So yo me voy a venir para la mentoría a las 9:30, a las 10 y me voy a quedar 2 horas más. Y en esas 2 horas, ¿qué voy a hacer? Lunes primero, voy a mandar 10 emails. Ok, ya terminé, me fui. Segundo lunes, voy a mandar 10 cartas de thank you notes a las maestras, no sé, al profesor de yoga, a quien sea. Voy a mandar 10 thank you notes. Tercer lunes, voy a tocar puertas. Voy a llevar todo lo que es, voy a buscar vendedores expirados y les voy a hacer
un CMA para llevárselos a sus casas. O sea, propóngase y entonces por lo menos una vez a la semana cumplir ese gol y medirse. Ah, mira, me salió una renta. Ah, mira, me salió una venta. Mídanse y entonces vuelven. Ah, me salió, fue mandando el thank you note. Entonces el lunes que viene, en vez de mandar 10 no, voy a mandar 20. ¿Me explico? Pero propónganse por lo menos un día a la semana a poder cumplir eso. Ah, este lunes voy a montar 5 listings en Facebook. Traten de llevarlo con números. Entonces, bueno, ahí les dejé los que están en Zoom, al finalizar la clase les mando el business plan para que también lo puedan llenar y hacer. Esto fue una cositas que vimos en One Summit que me gustó y se los quiero mostrar a ustedes para que lo entiendan. Every client is looking for hope. The hope of a better home, of a better life. They want to trust us, feel compassion, and sense stability through our guidance. Cuando nosotros vamos a postear algo en Instagram o vamos a conocer a un cliente nuevo, ellos lo único que quieren de nosotros es esa confianza, es que nosotros les generemos esa confianza para que ellos nos entreguen ese listing o para que ellos nos entreguen ese dinero, porque ellos van a hacer la inversión de su vida. O sea, comprar una propiedad del valor que sea para ellos es la inversión de su vida. So, nosotros debemos generar esa confianza. Eso es lo que el cliente busca. El cliente no está buscando, este es un 3/4 con 2 baños. El cliente está buscando que tú le generes confianza. Understanding the online buyer journey. Estos son los porcentajes de compradores en social media. 3% está listo para comprar. 7% are searching for information. 30% saben que tiene un problema. Y el otro 60%, ellos no saben que tienen un problema. Ellos no saben. So, ¿dónde debemos enfocarnos? En ese 60%. ¿Dónde debemos enfocar ese marketing? En ese 60% que no sabe, que no se ha dado cuenta, que está botando la plata de renta, en renta. O que no se ha dado cuenta que de verdad necesita una casa más grande porque le llegó la suegra. Entonces, enfoquemos nuestras redes sociales en ese porcentaje porque el 3 y el 7 ya tiene quien le va a hacer el negocio. Ya está claro, ya sabe dónde ir, con quién ir. Debemos enfocarnos en ese 60%. Aquí me voy a detener un poquito en cada uno porque veo que tienen muchas preguntas sobre cómo mandar estos emails. ¿Ok? Estas son actividades, como les estoy diciendo, que podemos implementar por lo menos una vez a la semana, hacerlo diferente para ver cuál te trae mejor resultado. Quiero irme a los emails. ¿Alguien aquí sabe cómo mandar los emails porque me lo preguntan mucho por OneSubmit, por OneSon? ¿Lo saben hacer? ¿Lo saben hacer? ¿Lo saben hacer? ¿Lo hacemos? Sí. ¿Hacemos una prueba? ¿Por qué me abrió aquí? Porque no me está dando el... Les voy a mostrar dos maneras de enviar emails cuando tienen listing, cuando no tienen listing, cómo mandarlo cuando no tienen listing y de hacer un flyer ustedes mismos y poderlo enviar como un email a través de One, que es mucho más fácil. So, nos vamos a OneSuite. Los de aquí están viendo la pantalla, ¿cierto que sí?
Aquí donde dice listings, cuando tú le das property search y te vas aquí arriba donde dice my office listings, ¿están ahí? Sí. Te salen todos los listings que están en la oficina. Los primeros que te salen son los pending. Ustedes se van a los que están activos. Para poder hacer esto ya deberían tener grupos de contactos. ¿Cómo lo hacen? Lo descargan en un Excel con nombre, apellido, email. Eso es lo único que necesitan. Y lo crean como un grupo. Aquí donde dice, ¿dónde está? Contacts and Leads. Aquí donde dice Contacts and Leads, Contacts and Leads, grupos, añadir. Cuando ya los tienen, estos son grupos que yo tengo, cuando ya los tienen y quieren mandar un listing, promote your listings, broma. Listing, property search, my office listings. Si yo quiero mandar un listing que no es mío, pero que salga toda mi información, lo puedo hacer sin problema. Y esto, no sé qué hice. Y esto, cuando lo cliqueas y le das email y te genera todas estas opciones que tú puedes editar más adelante. ¿A quién le vas a mandar esto? A posibles clientes. Por lo menos una vez a la semana deberías estar enviándole una propiedad. Y ya lo tienes listo. Lo único que tienes es que, por ejemplo, estándar, new on the market, generate. Tú le puedes cambiar aquí el título, lo que sea, y ya queda con tu información. Y esto simplemente lo envías. Esto es una manera de hacerlo a través de listings que son de la oficina que salen con nuestra información. Cuando tienes listing, te salen tus propios listings, obviamente. La otra manera, por ejemplo, yo ahorita, y se los recomiendo que hagan, yo ahorita estoy mandándoles emails de referidos a Realtors de Nueva York, de la oficina, o sea, de Realty One. Se lo pueden tomar ustedes también y hacerlo porque eso, muchísima gente, para nadie es un secreto que se va a venir a Nueva York para acá o que ya se están viniendo. Entonces, yo personalmente creé esto en Creative Studio. Te agarras cualquier diseño y creas el tuyo. Yo hice varios, no sabía cuál. Al final me quedé con este, que ya lo descargué, lo tengo por aquí. Me quedé con este que dice I love referrals. I am a real estate broker associated with over 11 years of experience in South Florida, covering key markets such Miami, Orlando, and Port St. Lucie, helping clients find the right opportunity in each market. I'm fluent in English and Spanish, and I'm here to help you and your clients close successfully here in Florida. I have loved to connect and build a strong referral relationship. 30% por referir. Entonces, esto se lo estoy mandando a Realtors en Nueva York, pero no nada más en Nueva York. Ahorita estoy buscando base de datos de Realtors en otros estados, porque esto no nada más es para Nueva York, esto es para todo el mundo. Para Realtors en Argentina, yo no sabía que Realty One Group está en Argentina, me enteré ahorita. Mi hermano vive en Argentina, eso también le estoy diciendo. O sea, el hecho de que yo esté enfocada en segundos compradores no quiere decir que no me vaya a mover más allá, ¿no? Esto no tiene fin. Creo yo que esto no tiene fin. La cosa es saber, ¿me entiendes? Movernos. ¿Cómo conseguimos los realtors de Realty One Ya te lo para muestro. mandárselo? Se supone que aquí les debería salir. A mí no me está funcionando. Voy a mandar un email hoy a Help Desk, pero se supone que aquí donde dice Office Map, te debería salir. No me está saliendo a mí, pero como yo no me voy a quedar ahí, yo lo busqué en internet y me pasé el link a mi email para no perderme. Mm. Se los puedo compartir también el link. Miren todas las oficinas que tenemos. O sea, mándenle a México, mándenle a todo el mundo.
A todo el mundo. Entonces le dan a clic a una y aquí les va a salir toda la información de la oficina y te salen los realtors con los emails. Yo estoy haciendo mi base de datos ahorita. Entonces estoy haciéndolo por oficinas. Oficinas en Nueva York, oficinas en Washington. Toma un tiempo, ¿no? Pero la idea es crear varios grupos para poder empezar a enviar el flyer. Entonces me devuelvo acá a OneSuite una vez que ya tengo el flyer creado. Nos vamos a ir a donde dice Drip Campaign Center. Drip Campaign Center, Drip Campaign Letter. Acuérdense que esta clase queda grabada o después le mandamos para que lo hagan como paso a paso. Una vez lo tienen, se van aquí a New. Ah, no, mentira, me salté un paso aquí. Cuando ya tienen el formato, vamos a suponer que es este el que yo voy a enviar. Esto fue una prueba, este no es, pero para que lo hagamos paso a paso, aquí lo bajas, le haces un save, un download y lo bajas a tu computador. Luego te vuelves aquí a Creative Studio y vas a buscar uno que se llama HTML Newsletter. Porque para poder mandarlo así necesitamos mandarlo bajo este formato. Necesitamos mandarlo bajo este formato para que te pueda salir, o sea, cuando la persona abre el email, te sale la imagen en el email y no como archivo adjunto. ¿Sí me explico? Porque como archivo adjunto muchas veces nadie lo abre, pero al abrir el email ya estés. Entonces tienes que irte aquí a HTML, agarras cualquiera, le das Create Design, Create. Continue without listing. Entonces, podemos ir, esto es, ¿cómo se llama? Ensayo y error. Tú vas a necesitar solamente un espacio. Entonces le das clic en el espacio que vas a usar y vas a subir tu imagen, la que acabas de bajar a tu computador. Le das aquí Upload Image. ¿Será que no lo bajé? Oh, no lo he terminado de bajar ya, perdón. No la vayan a descargar como PDF porque no se la agarra, como JPG. Volvemos, entonces aquí le doy Upload Image, la pongo y la paso para acá. Y empiezo a borrar todo lo que me sobra. Oh my God, ¿qué hice? Aquí está. Suponiendo que este es el final, ¿no? Y que este no es el que voy a usar porque no me gustó para nada, pero ya lo tengo aquí creado, ¿verdad? Ya lo tengo aquí. Recuerden que estamos en Create Studio. So aquí le damos Share. Estos son los pasitos que muchas veces nos cuesta, pero aquí va a quedar grabado. Share. Y le damos aquí a HTML Code. Ya cuando ustedes han hecho esto 5 veces, ya lo hacen como que automático. Le dan copy. No sé si se me está copiando. Y volvemos aquí a Dream Campaign Letters en OneSuite. New Classic Editor. Short click.
No, pero es que es esto. Ahí está. Y ahí ya quedó la imagen. Entonces, una vez que ya tenemos la imagen aquí creada en el template, le ponemos un subject. El subject yo les recomiendo que se lo pongan a chat. Chat, estoy mandando un email para referidos, dame un subject que sea llamativo. Vamos a suponer, ajá, referrals. Y le pones el mismo nombre, referrals. Aquí le van a dar Save and Close. Ya el email está salvado. Ya lo tengo aquí. Para ver cómo quedó, le doy al ojito. Perdón. Para ver cómo quedó, le doy al ojito. Y así es como les va a salir a ellos cuando abran el email. Pero tienen que hacer ese paso. Creen que crear el arte, HTML, volver a OneSuite, ponerlo y hacer el copy-paste y ya. Ya una vez que ya lo vieron, que ya sí les gustó cómo quedó, simplemente le dan aquí a email y añaden el grupo que van a, o a todos los contactos o al grupo que lo van a mandar. Y se va. Esto aplica para propiedades cuando tú lo vas a mandar a los clientes. Todo, para lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, hice este hace poquito. Por ejemplo, Wiper Construction en Homestead. Estoy vendiendo esos townhouses o esas casas en Homestead. Hice el arte y hecho HTML y se lo mandé a grupos de clientes. O sea, tú ahí puedes mandar a grupos de realtors, a grupos de clientes, por eso es que lo divides en grupos, porque depende a quién vaya ese correo. Y si es un correo, por ejemplo, que tienes un listing nuevo y se lo quieres mandar a realtors, a clientes, a quien sea, simplemente le das all contacts. And that's it. Entonces, si se ponen a ver, es un paso que les va a tomar, no sé, 20 minutos cuando ya le agarren el tumbado a hacerlo y crear los grupos. Pero ¿de dónde sacamos los clientes? Pidan contactos a sus amigos, a sus conocidos, a sus vecinos. Te regalo 2 hallacas y me das 10 contactos. Sí, o sea, hay que ponerse creativo. Esto. Otra cosa que me gusta a mí mucho, promocionar, es la página web. Esto es algo que yo le hago mucha promoción porque la página web de nosotros de verdad que es muy completa. Entonces, yo le saco los QR codes a a lo que es el Mortgage Calculator, a lo que es el Property Search y al cuánto vale mi propiedad y le hago mucha publicidad a eso. Entonces, ok, volvemos aquí a donde estaba. Mandar mensaje de texto. Mandar mensaje de textos también en OneCreate, en Create Studio pueden crear una imagen, porque que no sé qué decir, creen una imagen donde diga, les recuerdo que hago real estate, que tengo tanto tiempo, que me enfoco en esta zona, si sabes de alguien, y manden la imagen. No tienen que estar escribiendo a cada uno por separado. Ya tienen la imagen, simplemente la ponen en WhatsApp, la ponen en las historias de WhatsApp, que eso aparentemente tiene bastante enganche, yo no sabía eso. Pero cada vez que pongo algo, siempre hay alguien que por ahí responde. Hacer llamadas, personal connection, war connections. Acuérdense que no es lo mismo un mensajito de texto que una llamada. Por lo menos una llamadita a un cliente cada cierto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido con la renta? Cuéntame, sin venderle nada, simplemente saludar. Eso ayuda. Handwritten notes sent 10 a day to people you know. Esto nos los enseña. Aquí traje mi caja de Buffini. Esto no los, el Buffinista fue al One Summit, ¿ok?
Y el día que fue Tony Robbins, él dio una promoción para entrar a su curso el año que viene. Jimmy y yo lo agarramos de una, no sé quién más lo agarró. Y ya me llegó la caja. Este lo vamos a hacer, empieza el 31 de enero. La gente que conocí en el Summit que lo ha hecho ha tenido un crecimiento increíble. A nosotros nos costó $380 el curso por los 100 días. So, no me pareció una locura. El curso cuesta un poquito más, creo que son 500. Pero no sé si ese día o todavía tendrán la promoción. Trae, bueno, muchísimo contenido, pero una de las cosas que dijo es que estos notes son demasiado importantes mandarlos así a handwritten, porque te da cercanía. Gracias a los amigos míos que fuimos a la parrilla el sábado. Hey, gracias por la parrilla, la pasamos súper rico. Hey, o sea, a quien sea, un thank you note. Y esto lo venden en el dólar. Súper. Traen como 10 cada a $1. Háganlo. Y esto se lo vi una vez a Margarita Pasos y siempre lo implemento. Lo de dar regalos antes de la transacción. Normalmente llevamos el regalo al cierre. Llevamos la botellita de vino, las flores, los chocolates, pero nunca antes. Por ejemplo, yo estuve el sábado con unos clientes y les llevé una cajita de Ferrero Rocher. No bobería. Ay, mira, porque vamos a ver 5 propiedades para que aguanten el hambre. Bobería. ¿Por qué? Porque eso les da ese sense de commitment con nosotros. ¿Ok? Si ustedes son chéveres haciendo manualidades, cosas de esas, o tienen hijos que les gusta hacer, mira, mi hija te hizo esta pulserita, una bobería. En el mes de las madres yo tengo showings y sé que a una de las personas que le estoy mostrando es mamá, le llevo una rosa, de esas que venden así en el semáforo. Ay, por el Día de las Madres. Eso lo aprendí de Margarita porque ella dice que te da esa obligación al cliente de trabajar contigo. Ujú. Entonces implementenlo. Y diciembre obviamente es el perfecto momento para hacer esto. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso yo voy a ir a todas las propiedades que he cerrado o rentado este año con una botellita de vino personalmente a llevársela. Feliz Navidad, gracias por haber confiado en mí, lo que sea. Si no está, pues se lo dejo en la puerta con una notica. Pero diciembre es el mejor momento para hacer eso, tocar puertas, llevarles una cajita de chocolates, una bobería a clientes pasados para recordarles que estás ahí y que sientan ese agradecimiento con nosotros. Buffini, además de tener este curso, tiene uno gratis que es el 3 de diciembre. En esta página web lo van a encontrar buffini.com/bcl. Va a estar con estas dos personas hablando de las predicciones del año que viene, de cómo vemos el final del año que viene. Y aquí les agregué esto. Knowledge is not enough. Knowing and understanding are different things. Antes de que comenzara la clase, estaba hablando con las que ya habían llegado. Lo comento aquí para la gente de Zoom, que nosotros debemos entender el proceso del real estate y entender los pasos, y aunque no somos lender, entender cómo funcionan los préstamos, porque sin el préstamo no vendemos. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos dedicamos a los inversionistas extranjeros, debemos conocer cómo funciona el préstamo extranjero, cuáles son los intereses, cómo se está moviendo. O sea, cada vez que nos abrimos los ojos en la mañana deberíamos estar viendo nuestra zona que cerró, que abrió, que salió nuevo, porque es conocimiento y tú no sabes cuándo alguien te va a hacer una pregunta de estas. Si van a sacar el préstamo de 50 años, escucha las noticias, mira, analiza y ten un criterio propio para cuando alguien te pregunte poder decirlo. O grábate hablando, mira, a mí me parece esto, esto y esto. ¿Te va a servir, no te va a servir? ¿Que vas a pagar el doble, no vas a pagar el doble? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? ¿Qué es lo que tú crees que va a venir con esto? Porque esto va a hacer que las ventas se disparen. Si o no pagues el doble, el triple, va a hacer que las ventas se disparen. Esta mañana venía oyendo un podcast que decían que este va a ser el último winter con propiedades siendo un buyer's market. El año que viene se vuelve a ser un seller's market. Entonces aprovechen ahorita. Entonces estaban diciendo,
empujen a esos compradores, porque a veces ellos creen que es que tú le quieres es vender, 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 y no es la verdad. Muéstrales datos, enséñales. Mira, el año que viene va a haber un mortgage de 50 años, porque lo van a aprobar, porque ya Tron dijo. Vas a poder transferir tu mortgage de una casa a otra, porque ya también lo dijo. Eso va a hacer que las ventas, que salgan más compradores a la calle y que las ventas, por supuesto, se disparen. Entonces, si tú les muestras datos, números, sabes, conoces, es mucho más fácil vender. In sales, 80% is psychology and only 20% is marketing. Be aware of what needs to be done and do it. Knowledge alone doesn't create results. Action, energy, and consistency do. Believer first to see it. Entonces, y quiero terminar con cositas nuevas que han venido. Los beneficios de nuestra página web, pues ya se las mostré. No sé si quieren que se las muestre un poquito más a fondo. El email marketing también ya se los mostré cómo lo pueden hacer. Create Studio for Text en WhatsApp. Eso es para que los pongan en las imágenes de lo que hagan para que puedan siempre hacerse publicidad. Es más, repitan la imagen una vez a la semana, no importa. Pongan la misma, la misma, la misma, que la gente otra vez, otra vez, no importa. Hay una manera muy fácil de crear contenido ahorita con RPR. Tiene que ser desde el teléfono. Necesito que se bajen el RPR nuevo, en App Stores para mostrárselo. Ese. Descárgalo por favor. Me avisan. Sí, le acaba. ¿Ah? Ese mismo. No, A ver. no que ese. No. No, pero estás en Apple Store. Así al modo. Tiene que ser desde el app. Ese. Ajá. Tiene que ser desde el app. No puede ser desde la computadora. Entonces, cuando ya estén aquí, les va a salir así el mapita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi zip code es 33193. Yo pongo acá 33193. Este lo estoy haciendo donde sea, o sea, con tal de sacar algo. Una vez ya tú tienes aquí en el mapa el sitio que quieres ver, vas a ir aquí donde dice Trends. Y aquí ahora tiene esta AI que es nueva, salió hace 10 días. Le das aquí a AI y él te pregunta, ¿cómo lo quieres? Profesional, convencional, conversacional, friendly, lo que sea. ¿Y para quién quieres tu audiencia? Compradores, vendedores, luxury, tú vas a escoger el que tú quieras. Y aquí tienes para hacer un PowerPoint presentation, social media card, market trends article, social media video, client email y video script. Solamente con poner eso. Entonces, por ejemplo, yo quiero un social media card, create, te pide tu información, obviamente el mío ya lo tiene, lo único que no queda grabado es el teléfono. Ya tiene mi imagen, ya tiene el logo, ya tiene todo, selecciona el background que yo quiera. Y una vez que ya lo tenga, que ya escogí todo, te lo genero. Y te dice el inventario que hay en la zona, el sold list price, median days on market, median sold price.
y te genera aquí un caption que tú puedes copiar y pegar para agregarle, ¿no? Al contenido, a lo que estás haciendo. También puedes hacerlo video, social media video, y él te saca ahí como que las imágenes con musiquita y cositas para que tú lo descargues y lo montes en tu... Entonces, es que hoy no sé de qué hablar. Métanse aquí, pongan un sitcom. Un sitcom que ustedes conozcan, que en el que trabajen. Es que yo estoy en Kendall y siempre hablo de Kendall, les voy a hablar de Weston que estoy aquí. Y ahí tienen contenido. ¿Tú has hecho los videos? Sí, facilito ahí, generar video. Es cortico, 20 segundos. Y lo descargas y listo. Ahí lo está haciendo. Otra cosa que vamos a tener pronto, estamos esperando que salga, yo esperaba que saliera para esta clase, pero no ha salido todavía, es Meet Otto. Cuando ya tengamos a Otto, créanme que todo lo que hablé hoy se va a hacer muchísimo más rápido, porque Otto va a ser un AI, pero de OneSuite. O sea, en el OneSuite, que es el que estábamos viendo ahorita, aquí en OneSuite, vamos a tener a Otto aquí. Y entonces le vamos a decir, Otto, añádeme este cliente en la base de datos. Este es el nombre, este es el teléfono, este es el email. Tú te lo subes. Otto, fulano de tal cumple, que ya lo tengo grabado, fulano de tal cumpleaños el 7 de mayo. Agrégalo, por favor. Tú te lo agregas. O sea, no, va a estar... Otro, mandarle un recargo y pasan el bloque. Exacto. Mira el video. Ahí te va dando como información, como musiquita, bro. Es algo sencillo, pero te salva pues de tener contenido. Sobre todo nosotros, aquí la única que tiene contenido para es Jimena, que está todo el día mostrándose. Nosotras nos cuesta un poquito más, pues no todo el mundo es igual. Aquí tenemos contenido para generar rápido, fácil y de números, de datos, de base. Ya habíamos dicho. ¿Qué? Teníamos donde salía la clave y todo. ¿Del RPR? Sí. Por eso, imagínate, no, estamos... No lo tenía. O sea, Miren, tenía. la clase de hoy, bueno, ya terminó aquí, o sea, les quise mostrar opciones distintas para que ustedes se planifiquen. Empezamos con la planificación del año que viene. Aquí tienen opciones para hacerlo: email, textos, social media, eh, door knocking. Miren. La cosa es que hay que planificarse, por eso les imprimí el plan de trabajo, para que se planifiquen, o sea, lo visualicen y lo hagan. Porque si a unos venden, todos pueden vender igual. La cosa es tener constancia. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran que lo haga como más práctico. ¿Tú lo puedes hacer otra vez? Sí, ¿Del qué? yo no pude entrar. Lo Lo de marketing ese, de eso Lo de Lo de RPR. Digo para Ok, estamos en search. en el mapita. Ajá. En el mapita. Ajá, sí. En el mapita vamos a poner un zip code. Ok. Ya. 33193. Miami 33193. Ya él me está mostrando lo que hay en ese zip code. Entonces, 322, profe. ajá. Ya te debe salir el cuadrito. Ajá. Ahora nos vamos a ir aquí en medio donde dice Trends. Friends. Okay. Si no le sale arriba, el zip code que ya pusieron lo vuelven a poner. Aquí ¿Cómo que era arriba. el circo 33 qué? El zip code que tú quieras poner. Lo que quieras. Ah, ok, pensé que era el No, no, cualquiera. Ya. Ya.
Y aquí ya tienen toda la información de ese zip code, lo tienen así, ¿verdad? Select. Pero para que se lo haga como el social media, se van ahí aquí donde dice AI. Ay, no me digan. No lo veo. La bolita. Es una bolita. Esa Un bolita. circulito abajo. Ah, con las estrellitas. Esa bolita con las Ah, estrellitas. ok. Dale para arriba. Ahí está. Okay. Market trends and okay. Y entonces ahí definimos a quién va dirigido. Si al comprador o a vendedor. ¿Y qué quieren? Y luego de ahí, ¿Quieres algo amigable? Social media card. Les sale lo que ustedes quieran. Ajá. client email. Nice. Le puedo poner el video. Le puedes poner video, le puedes poner social media, un PowerPoint presentation, client email. Vamos a ver qué sale en client email. Yo hice el email. Bueno, la idea es ir jugando con esto, ¿no? O sea, aquí tenemos contenido para dar. Sí. Bueno, así sí. Me quedo pensando. Claro, lo está creando. Es inteligente, pero poco a poco. Exacto, dale chance. Que resuma. Ya. Mira el email. Sí, Mira el email en cuestión de segundos. y él lo dijo hasta que te Lo puedes contacte. copiar y pegar o Y simplemente lo puedes enviar, copy text. Okay, share. Your information tiene que poner abajo. Dear home buyer, I hope the email find you well as we navigate the dynamic real estate. O sea, ahí está toda la información, el inventario, el supply, el new listing, active listing, pending listing, sold listing. ¿Podemos ponerlo en español esto? No, todavía. Bueno, lo puedes copiar y te lo llevas a traducir. Ahí. Con chat, tradúceme esto, ¿ya? Ok. Aquí de verdad que puedes hacer bastantes cosas. Yo ayer mostré una propiedad y el cliente me dijo, cuando estábamos saliendo de la casa, me dice, ¿me puedes enviar los comparables, porfa? O sea, yo estaba en Broward, de que hay que llegar a mi casa en Kent. Me bajara, me pusiera a hacer, me iba a tardar demasiado. ¿Cómo hace? Me senté en el carro un momentico, aquí en Report, busqué la propiedad primero, deben una propiedad. Ok, el número completo de la propiedad. Sí, O sí, sea, sí, la porque dirección. él quería los comparables de esa propiedad en específico que vimos. So, pongo una propiedad. la que sea. 268 Cameron. Por ejemplo. ¿Cuál? 268 Cameron Drive. Pues, Ya lo hice. ¿Ya? ¿Y te parece que los números de ahí sí se acercan a la Cameron Drive, realidad? pues. Sí, Sí. yo siempre me baso en RPR y después voy al MLS como a verificar. Pero siempre mis listings los baso en RPR más que todo. Dependiendo de lo que me diga RPR, voy al MLS y el MLS veo que está ahí, pongo más o menos eso. Y ya hizo un QR code para el video. Es buenísimo, tú lo puedes como así. copiar. No, de verdad que está excelente. Ya, ahí. Ahí. Ok. ¿Y dónde están los Es un comparables? presente. Mira, Video. ya aquí está la propiedad, ¿verdad? Sí. Aquí dice que esta propiedad vale aproximadamente 836. Claro. Entonces, yo quería mandarle este reporte al cliente. Entonces, si tú te pones así, te da el AI. Claro. ahí le pongo. Pones el AI y él te dice, ¿lo quieres con un vendedor o con un comprador? En este caso era un comprador. Okay. Ok. Le di comprador y te sale el archivo completo. Lo descargas como PDF y se lo mandas. O sea, él no había salido a la urbanización y ya yo le estaba enviando los comparables. Me dice, ¿cómo hiciste eso? Soy demasiado experta, sorry. Eso es eficiente. 10 años. Soy demasiado experta. Nada, el AI de RPR, es que es nuevo. Esto lo sacaron cuando estábamos en el Summit. Entonces, pero aquí, acá donde lo hace, Market Trends. No sabes. No, lo que estoy mostrando ahorita es los comparables. Pero ¿y cómo hago los No, comparables? no. Eso sería preocupante. Para buscar comparables, buscas primero la propiedad Ah, a ya. la que le vas a hacer los comparables, porque Claro. obviamente tiene que ser una propiedad en específico. Bueno, sí es lo que hice, ¿no? Entonces, nada, aquí escoges las propiedades con las que lo vas a comparar, lo que sea, le das next. No, cuando uno está haciendo lo del business plan, es identificar un precio por cada actividad. O sea, yo hago eso.
Entonces, por ejemplo, a mí estar en un listing appointment me representa, o sea, no sé si alguno ha sacado esa matemática de cuánto vale la hora de uno. Entonces, para sacarla, uno mira cuánto se ganó el año pasado y divide por 52 semanas y esas semanas las divide en el número de horas que uno trabaja por semana. Entonces, vamos a decir que 40 te da un X número la hora. Si tú estás haciendo una actividad en esa hora que no te genera al menos ese ingreso, entonces vas a perder Estás dinero. mal. O sea, estás mal. Y, por ejemplo, ponerle precio uno igual lo va a ir midiendo a medida que lo vaya haciendo y tenga resultados. ¿Cuánto te pagan a ti por mandar emails? ¿Cuánto te pagan a ti por sentarte con un prospecto a mostrarle casas, por sentarte a hacerle un listing appointment y después uno va sacando? Entonces ya cuando uno se da dando cuenta en que es muy bueno y en que le pagan más, uno su plan de trabajo lo va volviendo llenito de esas actividades que más generan ingresos. Y ahí ya es cuando uno puede tener un negocio sostenible que está en el paso del tiempo, produzca y produzca y produzca. Claro. Y también de la importancia de venir, porque uno a veces dice, no, yo después veo la clase grabada en YouTube, no, yo después o me conecto en el Zoom, pero el hecho de estar aquí ya, o sea, aprender, mira, todas estas ideas que uno de pronto no sabía, ya puede hacer la diferencia en un nuevo plan. Claro. Y no, y de implementarlas, porque no es nada más venir a saberla y no hacerlo, es hacerlo, es la práctica. Porque me ha pasado muchas veces que lo explico hoy y a la semana me lo vuelven a preguntar. Si me lo volviste a preguntar porque no lo implementaste, ¿me entiendes? Y obviamente en una semana se te olvidó, pero si tú el día siguiente lo haces, ya la práctica no se te va a olvidar hacer. Claro. Entonces, no me importa que me lo vuelvan a preguntar, obviamente se los vuelvo a explicar, pero si no lo practican y si no lo ponen en sus días, pues no le van a ver los resultados que le está dando a quien sí lo hace. ¿Ya tienes la propiedad? Sí. ¿Y a dónde voy? Te tienes que poner así y aquí AI. Ahí es donde fui. Entonces, si quieren un seller o un buyer, ¿a quién se lo quieres mandar? Let's say the buyer. Y ahí empiezas a escoger los comparables y tal. Una vez ya lo tienen, ustedes pueden hacer el ER recommendation, lower offer, fair offer, aggressive offer o custom price. Si ustedes dicen, bueno, yo te recomiendo que la vendas en 8.50. Entonces pones aquí 8.50 Oh, okay. y le das next. Pero por lo menos por lo menos para lo que yo hago, no, como que no funciona porque no es como después de la remodelación. Entonces son los comparables, Pero tú puedes hacerlo, tú puedes Sí. añadirlo en el ABM. Mm. Y eso que, o sea, a mí siempre me ha costado ahorita entender eso de cuando sale así, déjame mostrarte. Lo que pasa es que para yo, Mira, cuando sale así, perdón, que es más seller, que es un mercado se supone que es un seller's market. Ahorita, de verdad que es muy poco Es lo muy que difícil. sea un seller's market. Ahorita Pero es igual puedo ponerlo para echar cuenta que la gente crea. exacto, eso es lo que dice el sistema. El sistema no se equivoca, señores. Entonces, mira, Pili, ya yo aquí escogí todo, están los comparables, está toda la información. Le digo create report, le pone un nombre, whatever, pones el número de la casa y ahí te va a generar el reporte completo. Y se lo mando al cliente. No, me lo mandé por mí. ¿Ves? Por lo menos con los Completo. Completo, claro, En un segundo. computadora y hacerlo y más diferente. Eso hacía yo antes. No sabía Y que tú lo puedes tenía- customize, o sea, puedes hacer, te salen las últimas ventas, las fotos, los comparables, los colegios, la gente que vive en esa zona, cuánto gana la gente que vive en esa zona, si viven más niños, más personas mayores, todo. Porque una de las preguntas que me hizo la gente que le fui a mostrar esa casa, me dijo, quiero que me manden los comparables, y como esa zona es nueva para ellos, me dijo, aquí hay colegio bueno. Ahí está, todo, sale cuál colegio le toca, cuál elementary, cuál middle school, cuál high school, todo. Es un reporte bastante completo. Y tú, aquí en Customize, le puedes decir qué quieres que salga y qué no quieres que salga. Ah, no, yo no quiero que salga la población de la casa, lo del neighborhood. O quiero que salga esto y esto no. Tú ahí lo modificas, le das apply y él te lo acomoda.
Entonces, ¿qué debemos llevarnos de la clase de hoy? Porfa, llenen ese plan de trabajo cuando tengan un chance solo con ustedes mismos. Eh, llénenlo, revísenlo, estudienlo. Háganse propuestas, como les dije, que sean, ay, los de Zoom los tengo aquí, que sean viables. Sorry que no les había leído aquí. Mira, sí prueba, no sé cuál es la prueba. ¿Cómo consigues la base de datos de Realtors en el MLS? Déjame se los muestro aquí rapidito. Entras aquí a la Asociación de Realtors, Matrix. Y vamos a suponer que tú quieres enviarle tu listing a tú tienes una propiedad en Doral y quieres que todos los agentes del Doral que han vendido, que tienen listing, que han rentado en esa zona, conozcan tu listing. De hecho, tuve un showing la semana pasada en uno de mis listings con una realtor de la zona que vio la propiedad y se la mandó el cliente por el email que yo le envié. Entonces tú pones aquí el zip code o la ciudad. Vamos a suponer que es Doral que estás buscando. Pones Doral, pones todo lo que esté activo, activo con contrato, close and pending. Hay 993 matches. Le das resultados. Aquí pides que te salga de a 100. Te posicionas en cualquiera de las columnas. Le das insertar columna y pones email, selling agent email, apply. ¿Por qué no me agarró? ¿Qué es esto? Inserta columna, email, agent email address, perdón. Le das apply, aquí tienes todos los emails de todos los realtors y luego te vas aquí y le buscas el nombre. Agent name. Le das apply y aquí tienes el nombre. Oh my God, ¿por qué no me está agarrando? No entiendo. Insertar columna, name, selling agent's name. Y ahí sí está. Bueno, no sé por qué no está agarrando. Mm. No sé por qué no está agarrando. Mira, los está agarrando desde aquí. No lo sé, pero bueno, con el email. Pero no sé por qué no me está agarrando aquí, porque siempre me agarra perfecto. Déjame intentarlo una vez más. Insertar columna. Name. Selling agent's name. No lo está agarrando. Pero de aquí lo agarran, solo les toca copiar. Copiar así todos. E irse a Excel. En Excel, yo por ejemplo tengo aquí varios. Este no es. Estos por lo menos. Yo tengo aquí en este grupo del Doral 993. Mire, me salieron los nombres y los correos. No sé por qué ahorita no me sale.
pero lo que hago es que me los traigo a Excel, lo descargo como Excel, como un CSV file, para que entonces cuando vaya a OneSuite a mandar los emails, ya lo tengo como grupo. Esa es la respuesta. ¿Dónde está el chat? ¿Y cómo se llama la aplicación? RPR, José. RPR. En, en App Stores. Y se ve así. Esta que está aquí. Que salen como 3 punticos de colores. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Cuéntame qué van a implementar, qué van a hacer. Pero sí, ven. El de los emails. Sí, Mira, que este eso. de Buffini, otra cosa que siempre le decimos aquí es, este es un negocio. Acuérdense que cuando ustedes montan un restaurante, una peluquería, cualquier negocio que ustedes monten, van a necesitar invertir. Aquí también, aquí también. Y las personas que más tienen resultados, de verdad, que no lo digo yo, está medido, son los que le reinvierten al negocio. Entonces, yo decía, $400 por esa clase que además me van a tener ahí presa en las clases. Bueno, pero si me va a generar ideas nuevas y me va a generar clientes nuevos, ¿cómo no la voy a hacer? Y que en ese evento conocimos a muchas personas que lo han hecho y han incrementado sus ventas. O si ellos incrementaron sus ventas, yo también lo voy a incrementar. Ese es el paquete con el que vamos a trabajar. El curso no empieza. No, el curso es en enero. Claro. El curso es en enero, con Buffini. Conferencia que tengo. Este, y es eso, hay una, me preguntan muchas veces, María, pero ¿cómo hacen para hablar con el cliente este, sin que te dé un poquito de susto, lo que sea? Porque es que hay que estar informado. Mientras tú sepas lo que tú estás hablando, te sale natural. Te sale natural. Y la manera que tenemos de saber de lo que estamos hablando es rodeándonos de nosotros mismos, de otros realtors, de qué te ha pasado a ti, cómo ves tú el mercado, con quién estás trabajando ahorita, no sé, o sea, con las compañías de título, cuéntame qué están viendo ahorita, qué está trending, con los bancos, cómo está el interés, qué programas nuevos han salido. Información que ustedes tengan primero para dar contenido y segundo para poder conversar con otras personas en la calle, otros realtors, otras familiares, un parque, lo que sea. La información es poder. Entonces, bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. No, de nada. Bye, Tim. Gracias.